Buenas noches. Hoy vamos a conversar con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, porque él tomó la decisión que está anunciando el gobierno nacional, pero él se adelantó, que es una decisión muy importante, que es importar medicamentos para bajar los precios de los medicamentos que están muy altos. Después también vamos a conversar con dos economistas, Gustavo Lázari y Fausto Espotorno, sobre todo lo que está pasando en la economía. Pero antes quiero hablar de una cuestión que me parece grave, y es la permanente actitud del presidente de agravio al periodismo. Todas las semanas, y a veces varias veces por semana, el presidente se refiere de manera agraviante al periodismo. Y cuando uno pregunta en la Casa de Gobierno por qué hace eso, la respuesta más habitual es, bueno, es el carácter de él. Habría que agregarle al presidente que va a tener que acomodar su carácter a las formas de la democracia. Las formas de la democracia son tan importantes como el fondo. Esto hay que saberlo. Las formas en la democracia son tan importantes como el fondo. Por eso, muchos periodistas durante 16 años de kirchnerismo nos vimos obligados a tener una actitud activa de defensa de la libertad de prensa y de expresión. En mi caso personal llegué hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, junto con otros periodistas, con Magdalena Ruiz-Azú, con Pepe Lieschev, con Alfredo Leuco, con Nelson Castro, para pedir que hagan algo por la libertad de prensa en Argentina, porque estaba en juego no el periodismo, estaba en juego la democracia. La estrategia, me parece, tanto del kirchnerismo en aquella época como de Milei ahora, es descalificar al periodismo, es quitarle autoridad moral para supuestas críticas que pueden haber o que hay. Solo el periodismo muy militante le dedica a un gobierno solo elogios. Por lo general, el periodismo, aún cuando coincida con algunas ideas del gobierno, tiene observaciones críticas que hacerle al gobierno, a cualquier gobierno, a todos los gobiernos. Aún, vuelvo a repetir, aún cuando coincida con algunas políticas del gobierno. Hay muchos que coinciden con que esta política económica es más racional y sensata que la de Sergio Massa y Alberto Fernández, la de Kicillof y todo ese populismo que vivimos durante mucho tiempo. O que era conveniente restaurar en el país una noción del orden en el espacio público. O la boleta única, por la que venimos hablando y peleando desde antes que Milei muchísima gente. La boleta única que, para votar, que garantiza la transparencia y descarta el fraude en las elecciones. Paréntesis sobre la boleta única. El señor Kicillof, gobernador peronista kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, decidió que en la provincia de Buenos Aires no va a haber boleta única. Es decir, que el distrito electoral más importante del país, más grande del país, no va a tener boleta única, porque el peronismo de la provincia de Buenos Aires siempre se negó a la boleta única. ¿Por qué? Y por algún motivo inconfesable. Que cada uno saque sus conclusiones. Volvamos a Milei. El presidente tiene derecho a desmentir una información que no es cierta, tiene derecho a refutar una opinión respaldada en una información que no es cierta. Lo que no tiene derecho es a agraviar, a insultar, a ofender. A eso que está claro que no tiene derecho. Puede aclarar, puede desmentir, no puede insultar, no puede agraviar. Hoy habló de Marcelo Longobardi, al que le llamó mentiroso y farsante.
porque Longobardi había criticado un libro de un filósofo cercano a Milei. Según Milei, ese libro todavía no está en las librerías. Lo escribió este filósofo, pero todavía va a salir en los próximos días. Y que por lo tanto Longobardi no pudo haberlo leído. Bueno, podría haber dicho eso. Dudo que Longobardi haya leído ese libro porque todavía no está en las librerías. Sin agravios. Sin agravios. De paso le pegó a FOPEA, que es la organización que nuclea a cientos de periodistas de todo el país. La organización de periodistas más representativa del país. También hace 5 días habló de otro periodista, de Marcelo Bonelli, al que le llamó mentiroso serial. Y también habló de FOPEA. Es decir, que en 5 días habló de 2 periodistas con nombre y apellido y tratándolos de la peor manera, Marcelo Longobardi y Marcelo Bonelli, y en 5 días se refirió 2 veces a FOPEA de manera despectiva, casi insultándola. Ahora, FOPEA que hace un seguimiento muy preciso de los ataques a la libertad de expresión y de prensa, no dice cosas muy distintas a las que dice ADEPA, por ejemplo, que es la organización más representativa de los medios periodísticos, de las empresas periodísticas, que también hace un seguimiento muy preciso de los atentados contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. O lo que dice la Academia Nacional de Periodismo, como su nombre lo indica, es una institución académica del periodismo integrada por los periodistas más conocidos del país, entre ellos por el propio Longobardi. No es distinto lo que dice ninguna de esas organizaciones. Pero el presidente se la agarró con FOPEA. Con FOPEA. A ver, si uno lee bien los diarios, escucha la radio, ve la televisión, es fácil llegar a la conclusión de que el presidente no está perseguido por el periodismo. No lo critican obsesivamente, al contrario, tiene amigos en muchos medios, periodistas amigos que hablan bien de él todo el tiempo. Y estos periodistas están en su derecho, la libertad de expresión es para todos. Pero no es el presidente no es un político perseguido por el periodismo. Esto es absurdo decir eso. Vuelvo a repetir, esto es importante determinar estas cosas porque no hay democracia sin libertad de prensa. Solo una sociedad informada puede ser parte de una democracia. Informada según crea cada uno que debe informarse. Y en la gran mayoría del territorio nacional no hay monopolios ni oligopolios. La capital ni hablar. En la capital federal, ¿cuántos diarios hay? ¿Cuántos canales de noticias hay? ¿Cuántas radios hay? ¿Cuántos canales de televisión abierta hay? Cada uno se informa como quiere. Pero esta es la condición. Y sin esa condición, una sociedad informada, en un clima de libertad de prensa, sin esa condición, la democracia es un mero enunciado. La verdad que es un mero enunciado. Esto no quiere decir, repito, no quiere decir que no haya periodistas que se equivocan, que cometen errores. Y algunos periodistas cometen actos que terminan perjudicando al propio periodismo, consciente o inconscientemente. Ahora, los errores intencionados del periodismo son minorías. La mayoría de los periodistas son gente honesta que vive de su trabajo. No creo, sinceramente, que haya un periodismo masivamente corrupto como el presidente lo insinúa.
o lo dice a veces, o lo dice. El presidente también es falible. Somos falibles los periodistas, el presidente también es falible. Y es necesario que haya un periodismo serio que se lo diga de vez en cuando, que es falible y en qué ha cometido un error. Sin que él le diga a ese periodista que está ensobrado, que es un término de moda que puso Milei, ensobrado, que significa algo muy grave. Le está diciendo corrupto, le está diciendo que recibe sobre para decir cosas, escribir cosas. Es muy grave. Realmente que el presidente crea que todo periodista que lo critica es corrupto. No creo que él lo crea. Creo que es lo que trata de instalar, que es otra cosa, porque es un atajo que tomaron todos los gobiernos autoritarios, descalificar al periodismo que lo critica. Yo creo que en este punto la justicia no puede seguir observando este choque entre un periodista, entre un presidente que ofende y un periodismo ofendido. De hecho, la semana pasada el juez federal Sebastián Ramos archivó rápidamente una denuncia del periodista Jorge Fontavecchia, que Fontavecchia apeló, obviamente, contra Milei, precisamente porque lo había llamado ensobrado. La misma denuncia la hizo Jorge Lanata, nuestro periodista, compañero, colega, que está enfermo y al que le deseamos una pronta recuperación, muy sinceramente. Pero Lanata también hizo una denuncia contra Milei porque lo llamó ensobrado, porque consideró que lo había llamado ensobrado. Eso cayó en otro juez, en Ariel Lijo, que todavía no se pronunció. Yo recomiendo la lectura de un artículo que publicó el constitucionalista Roberto Gargarella ayer en La Nación y que se titula exactamente "Los insultos del presidente merecen una respuesta legal". Esto es, los insultos del presidente merecen una respuesta de la justicia. Esto es lo que dice Gargarella. Es conveniente leer ese artículo, porque ahí está todo dicho. Después de una breve pausa, el gobernador Cornejo. Bien, como les dije, estoy con el gobernador Alfredo Cornejo, que está en su provincia, Mendoza, donde obviamente cumpliendo sus tareas oficiales. ¿Por qué invitarlo, pedirle al gobernador que esté esta noche con nosotros? Porque es el primer gobernante argentino que decidió importar medicamentos para bajar el precio de los medicamentos que están muy altos, muy altos. Buenas noches, gobernador. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer, el ministro Sturzenegger, Federico Sturzenegger, está anunciando que va a importar este medicamento para bajarle el precio a los medicamentos. Pero usted está algunos pasos adelante de él, porque ya creo que decidió la importación de medicamentos. Entonces quiero que nos cuente cómo está el proceso, cómo lo hizo, qué resultados tuvo, porque es una información muy importante. Bueno, Joaquín, a ver, el precio de los medicamentos en la Argentina, de los principales medicamentos, de los más usuales, de los que, no sé, combaten la hipertensión, la diabetes, etcétera, Que son los imprescindibles, es una, además. exacto, eh, tienen un precio muy por encima de los países limítrofes, muy por encima de Estados Unidos, muy por encima de Europa, muy por encima de todos los países culturalmente similares a Argentina y
en sistemas capitalistas, ¿no? Eso es una distorsión grande que impacta sobre las personas, impacta sobre los presupuestos de las obras sociales, de las obras sociales sindicales, de las obras sociales de las provincias. eh, y bueno, tiene diversas causas. Pero lo concreto es que el gobierno federal, los gobiernos, eh, cuando tienen estos problemas en el mundo, regulan el precio de los medicamentos o el otro mecanismo es ponerlos a competir. Eh, Se entiende que el gobierno de Milei quiere una competencia que baje esos precios. Y acá tenemos un organismo como la ANMAT, que es la que autoriza los ingresos de medicamentos y debe estar más ágil a la hora de las autorizaciones. Mendoza no quiere hacer ninguna revolución, lo único que quiere es que ingresen algunos medicamentos que ya se comercializan en Estados Unidos, que ya se comercializan en Europa, son de laboratorios indios y que tienen precios sensiblemente más baratos que los que se pagan en Argentina. Y son medicamentos, insisto, que se usan masivamente en Europa, masivamente en Estados Unidos, que ya están autorizados por las agencias símil a la ANMAT en Europa, en Estados Unidos, y queremos que estén autorizados en Argentina y que se pueda comprar porque creemos que eso por competencia va a bajar los precios de los más usuales, de los más habituales, etcétera, ¿no? Y Mendoza quiere hacerlo, pero hay por lo menos 10, 12 provincias que nos han manifestado, a mí o al ministro de Salud mío, nos han manifestado la voluntad de hacer compras conjuntas y estamos en eso, a la espera que ANMAT autorice estos y los autorice rápido, de manera tal de poder hacer esas compras y entrar en un juego de competencia. Si el gobierno nacional no quiere intervenir, regular en el precio, de hecho, amenazó con una desregulación a las clínicas privadas, ustedes se Sí. acuerdan, y dejar libre la tarifa y después se complicó y echó para atrás el gobierno nacional. En el tema medicamentos, nosotros creemos que la estrategia de la competencia puede ser buena para todo el país, además de para Mendoza. Puede ser buena para los usuarios que vayan a la farmacia a comprar a precios mucho más económicos. Aclaremos que la ANMAT es un organismo nacional que depende del gobierno Así nacional, es. ¿no? Y del Ministerio de Salud. Y del Claro. Ministerio de Salud. Gobernador, usted hablaba recién de que era masivamente, estos medicamentos eran masivamente usados en Estados Unidos y en Europa, y le quiero pedir con alguna precisión sobre la calidad, porque es el argumento que seguramente se va a usar, ¿no? Sobre la calidad de los medicamentos. ¿Está asegurada la calidad de los medicamentos? Bueno, por supuesto que sí, es decir, países con alto nivel de regulación en esta materia, como es Estados Unidos o como es Europa, los ha autorizado esos mismos. Se habla con mucha liviandad de que cualquiera pone un laboratorio en India y hace cualquier cosa no, no es cierto, es decir, hay laboratorios mundialmente reconocidos de la India que producen a valores más bajos que los de Argentina. Entonces, es obvio que son los autorizados. Y por eso ANMAT tiene que ejercer su tarea, ¿no? Y la tiene que hacer pensando en un mercado de competencia. Y de hecho, ANMAT tiene autorizado algunos medicamentos, muy pocos, que no son de los laboratorios tradicionales, ¿no? Muy pocos. Gobernador, ¿usted tiene alguna cifra cercana de cuánto aumentaron los medicamentos con respecto a la inflación en los últimos tiempos? Porque la verdad que Bueno, sí, son muy caros, esto está claro.
Bueno, han aumentado por encima de la inflación, ¿no? Han aumentado por encima de la inflación. Los más usuales, los Ujú. más masivos, han ido por encima de la inflación. Eh, Insisto que la estrategia tiene que ser muy clara del gobierno nacional: o los regula inteligentemente y regula ese precio, o promueve la competencia. Y para eso debe estar abierto a laboratorios extranjeros, como los que, insisto, como los indios. Pero tiene que estar abierta a esa competencia. Yo creo que como en múltiples cosas el gobierno nacional está fomentando esa competencia, en el caso de los medicamentos tiene que ocurrir lo mismo. Y no es excusa de ningún tipo, es excusa eh, las certificaciones y la protección a nuestra industria local, porque con ese criterio vamos a pagar remedios y vamos a estar haciéndole un daño a la población, remedios, insisto, más caros que en Chile, más caros que en Uruguay, más caros que en Brasil, más caros que en Paraguay, y eso no creo que sea justo, ¿no? Eh, Los más usuales, Aclaremos que la India es que tal vez el país, el mayor productor de remedios de medicamentos del mundo, ¿no? así No, es, eh, eh, así dígame, es. Provee a todo Asia, ¿no? claro, Provee casi más de la mitad del mundo se provee de los laboratorios indios, ¿no? claro. Y muchas empresas de No es medicamentos África, internacionales tienen sus laboratorios en la India. así es, Eh, así es. Gobernador, una pregunta que le quería hacer era si usted había tenido alguna presión de los laboratorios nacionales, si habían pedido verlo por esto, si había pasado algo, digamos, entre usted y los laboratorios nacionales. A Bueno, partir de su decisión, ¿no? no, no he tenido, y si tengo alguna presión, voy a denunciarlo inmediatamente, pero la verdad que no he tenido. Mendoza tiene un convenio con la industria que nos resulta cada vez más oneroso de pagar, etcétera. Y creo, se lo han explicado mis ministros de Hacienda y de Salud a la industria, la necesidad de bajar esos precios de ese convenio, pero no hemos sido amenazados de ninguna manera. eh, y no aceptaríamos una cosa de ese tipo, una amenaza de ese tipo la denunciaríamos inmediatamente. Eh, Dígame, ¿usted habló con el ministro Sturzenegger para avanzar en esta? Porque el ministro también dice estar interesado en esto y veo que muchas de sus decisiones dependen de un organismo nacional como el ANMAT, ¿no? ¿Ha conversado Así con el es. ministro? He conversado largo y tendido. Él ha hecho declaraciones bien interesantes, profundas al respecto, en la línea de justamente de la competencia. Eh, pero no veo a la ANMAT alineada a esa línea, ¿no? Pero bueno, vamos a dar tiempo. La ANMAT, le hemos pedido reunión con los laboratorios indios, le hemos hecho pedidos informales, y nos ha contado que podemos comprar bajo riesgo de las provincias. No, no es así como, no es la respuesta que esperamos del ANMAT. Esperamos que el ANMAT, como un organismo del gobierno nacional, se ponga al frente de la política que describió correctamente Sturzenegger, ¿no? Gobernador, ya que lo tengo, déjeme hacerme una pregunta sobre la actualidad. Hoy están tomadas todas las universidades por el veto presidencial al financiamiento universitario. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, a ver, categóricamente yo no estoy a favor de las tomas en las universidades ni en ningún lugar de propiedad pública, ¿no? Nada justifica decisiones de ese tipo, nada de nada.
Tampoco creo conveniente una ley del Congreso que indexe el gasto salarial de las universidades. Me parece que es una decisión que el Congreso no debería haber tomado. Ahora, quiero decir que también veo impericia del gobierno nacional, que podría haberse evitado los dos conflictos con mayor nivel de negociación con los que queremos colaborar, que no somos miembros del gobierno, pero queremos colaborar con este gobierno. Mi posición es bastante pública, categórica, determinada al respecto, y soy un colaborador del gobierno. En el caso jubilaciones y en el caso universidades se podría haber llegado a negociaciones, a términos medios, a una mayor pericia en la negociación con las universidades. En el caso del veto de jubilaciones, solo 3 artículos generaban un costo fiscal. Y sin embargo se vetó todo, se podría haber llegado a una negociación. El gobierno necesita una fórmula jubilatoria precisa, lo tiene dicho la Corte, lo tienen dicho los juzgados contenciosos administrativos, que tiene que haber una fórmula votada por el Congreso, porque si no es fuente de mayor litigiosidad judicial por parte de los jubilados que se sienten agraviados y van a la justicia. Sí, todo termina en la Corte Suprema. Así es. Entonces, en definitiva, creo que también ha habido impericia en el manejo del gobierno. El gobierno tiene éxito en 2 vetos, un éxito político relativo, porque deja jirones en esos 2 proyectos, cuando necesitamos un gobierno nacional empoderado, buscando consensos, sin aflojar la línea clara de déficit cero y bueno, y en eso creo que conseguiría mayorías sustanciosas como consiguió en la ley base, como consiguió en boleta única, como consiguió en otras cosas que el Congreso le ha aprobado gracias al apoyo de varios de nosotros, ¿no? Muy bien, gobernador, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Un saludo a la audiencia y a ustedes. Gracias. Gracias. Una pausa y la conversación con los economistas Fausto Espotorno y Gustavo Lazari. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bienestar sin fronteras. El nuevo podcast de OSDE. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint.
Electrodomésticos TECA. Tecnología alemana de innovación. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Bien, como les dije, estoy con los economistas Fausto Espotorno, Gustavo Laza, y los dos son muy conocidos, así que no necesitan más presentación que los nombres. La primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con esto que estábamos hablando con el gobernador Cornejo sobre la decisión de él y también del ministro Federico Sturzenegger de importar medicamentos, digamos, para bajar el precio de los medicamentos. Ustedes como economistas, ¿qué opinión tienen sobre esto? Mira, la lógica en general es correcta. Si vos tenés un mercado que está relativamente cerrado, como tiene Argentina, y necesitas algún producto donde pueda bajar el precio de volumen, porque en Argentina no en todos los productos es productor ni competidor, tampoco estás protegiendo a nadie. Me parece que es sano aumentar la competencia en general, sin saber exactamente en este caso de qué medicamentos es, ni siendo médico, ni sabiendo de qué se trata, pero me parece que en general es sano aumentar la competencia y tener una decisión más local sobre ese tipo de cosas. Claro. Gustavo. Igual, lo mismo. Me parece que la política de regulación tiende a eso, tiende a dar más transparencia y competencia en los mercados. Y bueno, esta será una decisión, y no quiero meterme en tema de medicamentos porque es más picante en términos de que no desconozco si regulaciones específicas del tema de salud, que vamos, deben tener alguna complejidad adicional, pero en principio la posibilidad que incluso yo lo abriría un poco más. Creo que tanto los municipios, las provincias, la nación deberían ser más flexibles en su régimen de apertura de compradores. Ser proveedor del Estado tiene toda una complejidad en materia administrativa, incluso en materia después de controles de AFIP, de percepciones, que te hace que los proveedores del Estado sean relativamente pocos. El Estado paga mal, con lo cual el Estado por eso compra mal. En el mercado es muy simple, pagas mal, compras mal. Y el gasto público, yo no sé qué porcentaje, pero algún porcentaje debe ser incrementado, debe estar incrementado por las compras malas del Estado. Porque compra sin competencia o porque compra a veces a sectores relativamente cartelizados por fuerza, no porque el proveedor haga una macana, sino porque es muy regulado el tema de las compras. Yo creo que y los costos administrativos esos del Estado generalmente son altos. No puede entrar cualquiera a vender al Estado porque tenés un costo de administración. Y las experiencias municipales, Iguacel, por ejemplo, que empezó a comprar más abiertamente. En Capitán Sarmiento. En Capitán Sarmiento, y a pagar más corto, y te baja mucho el gasto. O sea, pasa en las empresas, pasa en cualquier lado. Pasó en propio Mendoza, cuando en la primera gobernación de Cornejo, que también habilitaron ese tipo de competencia, ¿no? Hablemos de la inflación. Bajó un poco, pero escucho a economistas, a gente que dice, no, pero es producto de la recesión, de que la gente no puede comprar. Entonces, por eso bajan los precios. ¿Esto es así o no? En realidad, no es que por la recesión baja la inflación, pero sí es cierto que cuando vos tirás del vagón de un vagón, los vagones que están atados atrás se mueven, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a tener programas económicos antiinflacionarios, empieza a pasar lo siguiente. Yo lo explico de esta manera. Si yo vengo aumentando 20% de los precios todos los meses y de repente no hay 20% más de dinero porque no se emite más dinero, bueno, no voy a vender porque no hay pesos para que a todos nosotros, a todos los productores le paguen un 20% más. Y eso termina generando que no vendas. Entonces, una vez que pasa eso, si bueno, ahora ¿qué hago? ¿Bajo el precio? Si yo bajo el precio y trato de vender con un precio más barato, por ahí vendo. Y eso te genera un rebote de la actividad económica. Pero después por el otro mes digo, bueno, pero me quedé con los márgenes muy bajos porque mi proveedor sí subió el precio, entonces quiero recomponer margen y no vendo. Y por eso tenés este proceso como una gran renegociación dentro de la economía, donde algunos suben el precio y no venden, entonces el otro mes no lo suben y venden, pero les suben los costos y compran o no compran. Y eso genera este proceso como que la inflación baja, parece que se para y sube la actividad económica, pero también se frena y ni termina de arrancar una cosa ni termina de bajar la otra. Pero me parece que eso es natural dentro de un proceso de este tipo, donde
hay una cantidad limitada de pesos en la economía, y cuando se limita la cantidad de pesos, vos no podemos aumentar todos los precios como veníamos aumentándolos porque no hay plata para pagarnos a todos, ¿no? Entonces, es un gran proceso de la negociación a ver quién paga, sobre todo teniendo además un proceso de suba de tarifas y de reordenamiento de precios relativos, ¿no? Entonces, el proceso termina teniendo estos efectos de baja la inflación, pero la actividad económica no termina de arrancar, ¿no? Sí, coincido, y aparte hay una cuestión adicional. Primero, dos comentarios. Uno, que yo creo que esta baja de inflación es genuina porque tiene un superávit fiscal, o por lo menos una tosudez hacia el equilibrio fiscal que es saludable, y porque se hace en un contexto de no controles, que es no menor. Es la primera vez en los últimos 30 años que baja la inflación sin ley de abastecimiento y sin controles explícitos. Habría que ir a la década del 90, pero la ley de abastecimiento estaba vigente en aquel momento. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí me parece importante entender que baje la inflación significa que los precios dejan de subir, pero algunos quedan relativamente desfasados y altos. Y todavía nos falta quizás una baja de precios o un reverdecer de la economía, pero ahí ya empezamos a chocar con los costos. La Argentina es un país de costos muy altos, donde para mí el principal costo que aborta la actividad económica es el costo impositivo, en los 3 niveles de gobierno. Y eso está trabando mucho la actividad económica. ¿Y por qué un gobierno liberal, libertario como el de Milei, que se suponía que iba a bajar rápidamente los impuestos, no lo está bajando? Hoy me hicieron esa pregunta. Yo creo que hay varias cuestiones. Una, porque me hago cargo de mi propia ignorancia. Yo no sé qué pasa de la línea, de la frontera del ministerio hacia adentro, pero evidentemente debe haber algún temor de que bajar impuestos te aumente el déficit y eso te obligue a endeudarte o a tomar inflación. Desde mi punto de vista, y el blanqueo es una demostración, yo creo que bajando impuestos se recauda más. Y si se hace inteligentemente, se puede recaudar más pronto que tarde. ¿Por qué digo que el blanqueo es una demostración? Porque de pronto un blanqueo que habrá aportado hasta ahora $30.000 millones, o un número más o menos por ahí, de pronto encontramos que la Argentina tiene 30.000 millones en las medias y en los colchones y abajo de las almohadas. Tiene más también. Y tiene mucho más. Y que se produjeron no en un contexto de ilícito, sino se produjeron en un contexto de elusión impositiva, de evasión. Quiere decir que la sociedad no puede pagar los impuestos legales. Y que cuando termine el blanqueo, si no hay una reforma impositiva, el negro va a seguir funcionando igual. Entonces, para mí, ya que la sociedad nos demostró que transaccionando con IVA más bajos, comillas, ¿no?, por evasión o por informalidad, se generaron 30.000 millones y mucho más, porque lo que se blanquea es una parte mínima seguramente del potencial blanqueable, quiere decir que la estructura impositiva está mal. Y la demostración de que la estructura impositiva está mal es que cuando vienen grandes inversiones y van a vaca muerta, hay que hacerle un RIGI. Y el RIGI no es otra cosa que una estructura impositiva mucho más baja que la que tienen los simples mortales como las pymes de cualquier lado. Entonces, si para atraer a un buen negocio tenés que bajarle los impuestos, ¿cuánto tenemos que bajárselo a los negocios que son más o menos? Claro. Entonces, a mí me parece que ese toro nos está tomando por las astas de una. Estimo que la precariedad fiscal es la principal causa de ello. No nos olvidemos una cosa no menor. Los impuestos son de la nación, de la provincia y de los municipios. Sí, sí. Lo que baja nación, se aumenta provincia y municipio, el resultado es neutro. Y yo escuchaba su editorial, la provincia de Buenos Aires está empeñada en hacer lo contrario de lo que se hace en la nación. No solo en lo regulatorio, en lo impositivo y en lo laboral. Entonces, si bien la reforma laboral tuvo sus vericuetos, esta cuestión del ente tripartito, una cosa media rara que están haciendo, yo estoy muy en contra, en la provincia la cuestión laboral es un infierno. Es un infierno. Entonces, a mí me parece que falta, en primer lugar, dejar de pelearnos por tonterías, porque hay que enfocar toda la energía en la madre de todas las batallas, que es la cuestión impositiva, y esta cuestión de la armonía nación, provincia, municipio. Quiero preguntarte, Fausto, sobre la actividad económica, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos. Una pausa y seguimos con la economía.
Bien, como les dije, seguimos hablando de economía con Gustavo Lázari y Fausto Espotorno. Y estábamos con que íbamos a hablar de la actividad económica, es decir, si volvió la actividad económica. ¿Cómo estamos? Mira, en general viene mejorando. Si vos agarrás el peor momento que fue marzo, abril, sobre todo febrero y marzo, que la actividad económica la vemos mejor en todos los sectores, pero no es para nada homogéneo entre los sectores. Hay sectores como la industria que tuvo planchada todo este periodo, o sea, tocó el piso y estuvo en el piso todo. En julio rebotó y en agosto volvió a caer. Está bien, no cayó tanto, no perdió todo lo que había ganado en julio, pero le cuesta recuperarse. Tenés sectores como la construcción que sí está recuperándose, pero desde el quinto subsuelo. Y además con particulares propias del sector que le cuesta arrancar, falta la obra pública, que no está en el mercado. Encima vimos una recuperación muy rápida de los costos de producción en dólares de construcción, cuando los precios de la vivienda no están tan altos, entonces no hay mucho incentivo ahí. Estamos viendo otros sectores que sí, que andan mejor. El sector de comercio, sobre todo electrodomésticos, está recuperándose relativamente bien. El sector bancario se está recuperando relativamente bien por la aparición al sacar el Banco Central del medio. Bueno, el crédito del sector privado está subiendo fuertemente, por eso es que se renueva. La compra de motos está subiendo, la compra de electrodomésticos está subiendo, la compra de autos está subiendo, etcétera. Ese tipo de productos también. Y después tenemos sectores que vienen bien estructuralmente, como son minería, petróleo, el gas y el agro, ¿no? que está dando buenas señales. Y el sector agropecuario también. Sí, son sectores que además tienen mucho potencial. Lo que pasa es que el sector agropecuario está muy limitado por la doble llave que tiene, que son las retenciones, que lo castigan y después lo castigan por el lado del dólar, el tipo de cambio. Pero es un sector que yo creo que liberado todas esas cosas podemos estar hablando de 200 millones de toneladas de producción agrícola en un par de años, digamos, si se libera todo eso. Ahora, Gustavo, ¿es cierto que el dólar está tan subvaluado? A ver, yo creo que tenemos un problema más grave que el dólar barato. Es la condena al dólar barato. Yo creo que no tenemos forma de mejorar desde la política el valor del tipo de cambio. Porque si Argentina... ¿No crees en la devaluación que algunos dicen, según Milei, que está proponiendo algunos sectores empresarios? No sé si, pues seguramente alguno lo estará proponiendo y estará en su derecho a proponerlo. No voy a demonizar opiniones, pero el problema que tiene Argentina es que si hace las cosas bien, hay tanto para hacer que van a salir dólares de todos lados y el dólar va a ser un producto relativamente barato. Por lo tanto, tenemos que hacer una reforma impositiva, regulatoria, laboral tan fuerte como para tener costos competitivos, y tenemos que generar la seguridad jurídica de eso para que los empresarios invirtamos y pongamos guita y hagamos los layouts que tenemos que hacer y hagamos las inversiones que tenemos que hacer, porque en un contexto de economía abierta va a ser una competencia muy fuerte. Y no tenemos forma de que el dólar pare ese tsunami. No hay forma. Mañana si devalúan, cambian las expectativas y van a subir los precios par y paso con el dólar. Tendremos algún veranito de tipo de cambio alto con régimen, 3, 4, 6 meses y punto. Pero no pasa por ahí la protección. Nuestra mejor protección tiene que ser nuestra competitividad. Y yo quiero dejar un mensaje esperanzador. A ver, yo confío plenamente en el sector privado argentino. Podemos hacerlo. El sector privado argentino es un sector de 600.000 empresas que se vienen bancando este Estado hace 50 años. En el caso mío, que estoy particular de alimentos, nosotros vamos a 280.000 puntos de venta todos los días en la octava superficie del mundo, sin trenes, sin barcos, sin caminos, sin rutas, sin aviones, y llegamos a cada punto a la mitad del precio que ve la familia en la góndola, por la otra mitad se la lleva el Estado. Entonces, tenemos un sector competitivo, muy capaz. Creo que la agenda del gobierno y de la política debería virar hacia más producción. Lo que dijo recién Fausto es impresionante. Si en 3, 4, 5 años podemos ir a 200 millones de toneladas, esas toneladas se exportan, no vamos a comer ese excedente. Entonces, los dólares están en la producción, la recaudación está en la mayor producción. Y yo veo que a veces la agenda pasa más por el conflicto que por la producción. Entonces yo creo que hoy que no estemos hablando de cómo hacer las autopistas y un sistema ferroviario para que los camiones nuestros circulen 100 kilómetros y no 1000 para llevar una mercancía barata a un puerto. Es un delirio conceptual. Fíjese que llevar un vino de Mendoza, ya que hablamos con el gobernador, a Buenos Aires es
más caro que traerlo de Italia. Con lo cual la Argentina logró hacer que la ruta 7 y 5 sea más cara que el Océano Atlántico. Es un delirio, no pasa un análisis. Entonces, hemos hecho este semejante desastre y yo creo que tenemos que concentrarnos en corregir la base productiva. Argentina produciendo más arregla todos los líos. A veces estamos con una agenda de 3 empanadas. Déjenme hacerles, pues se nos está terminando el tiempo a los tres, una última pregunta breve de respuesta de cada uno. ¿Cómo ven la inflación de acá a fin de año? Que son 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Mira, hasta octubre, que nosotros medimos semanalmente, la primera quincena de octubre está siendo la inflación más baja en las primeras quincenas desde que asumió el gobierno. O sea que viene bien. Yo creo que noviembre va a seguir bajando. Noviembre además es un mes generalmente de baja inflación. La clave, la pregunta es diciembre. ¿Por qué? Diciembre ha sido estacionalmente. Diciembre estacionalmente más alto. Ojo que ahí se termina el impuesto país, o sea que tiene algunos efectos que la tienden a bajar. Yo creo que el gobierno ahí... Hay un tema que a mí me preocupa en cuanto a estirar, que es el tema del cepo cambiario. El cepo cambiario es, de todas las regulaciones que tenemos, la más importante, la que más traba todo es el cepo cambiario. Y sí, porque frena la inversión. Frena la inversión, No sabemos cuál es el precio del dólar. El dólar, cuando decimos el dólar hay que evaluar, ¿cuál dólar? ¿Cuál de todos los dólares hay que evaluar? ¿El oficial, el libre, el blend? El impuesto, no está claro. Entonces, yo por eso ni hablo de evaluación. Lo que digo es, lo importante es liberar el mercado de cambios. Liberar ese mercado para que los dólares sepamos exactamente cuántos dólares hay, cuántos dólares faltan, cuántos dólares sobran, etc. Y después, el segundo paso es lo que dice Gustavo. Hay que estimular la generación de dólares, la exportación, etc. Argentina es un país que el volumen de exportación en Argentina es el mismo hoy que en el 2007. Hace 15 años que exportamos lo mismo. ¿Cómo no van a faltar dólares? Hace 15 años que exportamos lo mismo, que somos mucho más argentinos. Somos casi 30% más argentinos con los mismos dólares que generamos en el 2007. Uno piensa que se puede sostener ese cepo. No se puede sostener, porque si queremos crecer, vamos a demandar más importaciones, porque naturalmente para crecer se requieren más importaciones. Vas a demandar más servicios, y para crecer se necesitan más servicios importados. Vas a necesitar por lo menos los fletes de los barcos para exportar. Y eso implica más dólares. Y no estás estimulando para nada la exportación de dólares de hace 15 años. Y necesitamos empezar a generar más dólares. Entonces, me parece que hoy el gobierno tiene que poner como objetivo principal, el objetivo ahora es a corto plazo salir del cepo. Y ahí está la pregunta. Bueno, cuando salga del cepo, ¿qué pasa con el dólar? Yo creo que así como está el tipo de cambio hoy, no se debería mover, podría subir un poquito y tener algunos movimientos, pero no debería ser demasiado brusco. Dejémosle un minuto final a Gustavo. No, coincido pleno. Veo obviamente la inflación en baja y creo que para cerrar, los problemas que tenemos se arreglan con más producción. Confiemos en la mayor producción, no demonicemos sectores, no demonicemos producciones. Es el momento de hacer la reforma económica que convenga a todos los argentinos. No puede haber gente afuera y cuidemos, y lo digo desde el sector privado, la cuestión del desempleo. O sea, no cometamos el error de la última mitad de la década del 90, donde algunos estábamos adentro del mercado y otros estaban afuera. La gente afuera no puede estar por un tema de dignidad humana, de un montón de cosas, y porque si no nos gustó el kirchnerismo, bueno, el kirchnerismo fue el hijo del desempleo. Entonces, tengamos cuidado con eso, y para eso hay que apostar fuerte a la producción, y tiene que venir la agenda proproductiva y la agenda logística. La Argentina no tiene logística. Si llegamos a tener las 200 millones de toneladas, no sabemos por qué ruta va a salir. Entonces, no, ¿por qué puerto? Porque puerto va a salir. Realmente tenemos problemas serios de cuello de botella en muchos sectores productivos. Entonces, concentrémonos en eso, y yo dejaría otras peleas para más adelante, cuando la cosa esté mejor. Te agradezco a los dos. Se nos termina el tiempo a los tres. Así que chao, hasta el lunes.